Hola, buen día. Yo soy Mónica Ruiz. Mira, te presento. Acá lo tenemos a Atún y lo tengo a Upa porque se pelea con otros gatos. Bueno, soy artista plástica. Trabajo con Gladys Giles en su taller en La Plata, en Ensenada. Y ahora estamos dando también, empezamos presencial, pero siempre estamos dando a distancia, acuarela, dibujo. Estamos por lanzar un taller que se llama 8 rostros, 8 técnicas. Está genial, así que acá cuando quieras tener contacto con nosotras, nos escribís. Y hoy lo que vamos a hacer, bueno, mira, te voy a dejar a Atún acá quietito, por favor, que no se mueva. Te voy a mostrar lo que vamos a hacer hoy. Vamos a hacer una acuarela arquitectónica, para lo cual nosotras en los talleres que damos, ¿ves? Esta es en un color. Siempre hablamos también del tema de la perspectiva, que es muy importante, ¿sí? Y vamos a hablar un poquito de eso en los cursos. Y bueno, esta es una versión de la pintura y la que vamos a hacer hoy, es en este color, ¿sí? Es decir, en las dos oportunidades lo que hice fue reducirlo a 2 colores o 2 tonalidades, ¿sí? Así que bueno, acá entra mucho lo que es el dibujo, como te decía, la perspectiva, pero bueno, es más o menos para que veas cómo trabajamos y cualquier cosa que necesites conectarte con nosotras, ya sabes, nos mandas un WhatsApp y bueno, acá te esperamos. Así que bueno, nos ponemos a pintar, ¿sí? Acá te voy a dejar a Atún en una mano y con el otro vamos a pintar. ¿Cómo están? Bueno, en este caso lo que hice con esta representación de Montmartre, bueno, fue tomada de una foto, pero también uno se fija en lo que hacen los grandes acuarelistas y básicamente lo lindo de esto es haber hecho algo en 2 colores. Entonces elegí un azul petróleo con un turquesa, un poco de gris de paint y algunos marrones donde yo solamente los usé para dar algunas sombras. Lo que comencé fue por hacer con una microfibra, que te voy a mostrar cuál es. Una microfibra de este estilo, ¿sí? 005 es esta, este es el número 005, no sé si se ve. Empezar a marcar ciertos detalles, específicamente de las ventanas, las rejitas estas, marcar algo también de los faroles, como para no perder, ¿sí? Básicamente las formas básicas. No lo marqué todo, tampoco tiene que ser un remarcado perfecto, sino simplemente para marcar, para delimitar por dónde iban a ir ciertos elementos, ¿sí? Y luego me dediqué al follaje, directamente empecé por el follaje, y que es exactamente lo que vamos a hacer ahora. Entonces, lo que yo hice fue también, en este caso, no sé si se ve bien, empezar a marcar con esta microfibra, ¿sí? Ciertos detalles, como te decía, que esto es muy fácil, no necesitas verlo, pero lo que te aconsejo es que no sea un remarcado perfecto, eso queda como más infantil en algún sentido. Y marqué simplemente algunas ventanas, voy a también marcar algunas cosas por acá. Y lo que voy a empezar a hacer directamente es el follaje, que voy a hacer acá la copa de los árboles, voy a hacer cierto follaje acá en los costados y alguna plantita por acá y nada más. Pero en este caso, como voy a seguir con la idea de los 2 colores nada más, voy a utilizar unos colores rosados y lilas para los follajes y luego vamos a hacer algunas sombras y nada más, ¿sí? Va a ser bastante sencillo el color. Acá tengo la paleta preparada ya. Tengo un fucsia mezclado con un poco de siena natural, entonces fíjate el color, que ya no es ese color tan saturado, ¿sí? Es un color más neutro, digamos, está como el color roto que hablábamos cuando hicimos el círculo cromático. Y luego hice un morado, ¿sí? Un púrpura, mezclando un poquito de magenta con un poquito de azul y me dio esta tonalidad. Con esto voy a empezar a hacer la primera línea de árboles, ¿sí? Bueno, acá ya estoy poniendo el color de base sobre este color, ¿sí? Voy a empezar a poner algunos violáceos, que eso va a ser nuestra sombra, ¿sí?
A esto acordate que siempre te digo lo mismo, necesitamos varias capas porque esto es un color muy claro, así que vamos a necesitar. Voy a cambiar de pincel, voy a usar este que si bien es prácticamente el mismo número, es pelo de Marta y absorbe bastante más agua, así que podemos desparramar un poquito mejor el agua y la acuarela. ¿Sí? Ahí ya puse la base del color y lo que voy a hacer ahora, retirar un poquito por algún lado, pero ya voy a empezar a poner lo que son las sombras. ¿Sí? Y también voy a empezar a hacer algunos toques. Fíjate que acá tengo los árboles, ¿no? Así que también voy a hacer esos toquecitos de color básico para después ir reforzando. Y así voy a cubrir todo lo que es la parte donde hay follaje. Voy a poner estos tonos de color. ¿Sí? Y vamos a tener que esperar. Voy a armar más color porque quedó poco. Y vamos a esperar que seque. También vamos a poner acá. Vamos a poner de este lado. Después fíjate en el que tengo terminado de color azul, que también tenemos follaje, ¿sí? Es como básicamente el marco de la obra, ¿no? El marco natural. Y voy a poner acá adentro un poquito también, una plantita que va a ir acá adentro. Y bueno, ahora vamos a tener que dejar secar. ¿Sí? Aquí estamos ya con la primera mancha bastante seca, ¿sí? Así que ahora lo que vamos a seguir haciendo es reforzar un poco más los colores y luego cuando ya tengamos toda la parte de la obra terminada, ahí vamos a ver si todavía tenemos que reforzar un poco más como para darle un poco más de contraste o no. Eso te vas a ir dando cuenta vos un poco también de cómo va a ser tu diseño y cómo lo vas a querer hacer, ¿sí? Así que ahora lo que voy a hacer es seguir reforzando con los mismos colores que tenía, ¿sí? Pero ya un poco más acentuados, algunos colores. Bueno, si escuchan a mi perro que quiere entrar. ¿Sí? Y lo que voy a hacer es ir poniendo más oscuridades en la zona de la copa. Y lo voy a ir mezclando con un poco de violeta, ¿sí? Porque me parece que es una linda combinación. Que nos va a quedar una linda mancha que después la vamos a tener que, obviamente, reforzar. ¿Sí? Ahí voy poniendo. Siempre hay tiempo para reforzar los colores y las oscuridades. ¿Sí? Voy a ir bajando un poquito más esto. En esto sí me voy a ir basando en la que ya hice. Acá le voy a agregar un poco más de color que me parece que le faltó. Así que fíjate que yo dejé algunas copitas de árboles y el tronquito lo voy a ir pasando por detrás. Eso queda muy bonito. ¿Sí? Al magenta le agregué un poquito de siena natural para que no quede tan rosado tipo Barbie, ¿viste? Eso le da como una calidad hermosa al trabajo. Así que siempre ten en cuenta de poner algún siena en algún lugar donde pareciera que no necesita, le da un toque especial. ¿Ves? Ahí esto es más
se forma así como un marroncito, pero sigue siendo la tonalidad, pero lo ensucia un poquito, digamos. Después le vamos a hacer unas hojitas sueltas, como hicimos aquella vez con los árboles de ese paisaje que hicimos campestre, pero ahora es tiempo de seguir con otra cosa, así que esto lo vamos a dejar secar. Voy a seguir trabajando con estos follajes y lo vamos a dejar secar nuevamente. Bueno, mientras se sigue secando nuestras manchas que le hemos ido agregando, todavía está mojado, voy a empezar como a ensuciar un poco algunas paredes, porque fíjate que te muestro de nuevo el que hice primero. Esto tiene bastantes blancos, ¿sí? Pero en algunos lugares las paredes están como un poco manchadas, ¿sí? Lo mismo que el camino acá. Así que en este caso yo hice una mezcla con unos grises, con una base de azul, porque bueno, como es prácticamente monocromático, intenté que esto se reflejara acá. En el caso de esta nueva composición, lo que hice fue trabajar con una base de un gris, que le puse un poquito de gris de paint, pero le voy a agregar también un poquito de, mira, fíjate que es prácticamente agua sucia, en un tono alilado, como para que tenga como una continuidad con el resto del trabajo, ¿sí? Así que va a ser un gris, pero con un toque de lila, ¿sí? Y bastante aguadito en la primera parte, en la primera capa de color. Y vamos a empezar a ensuciar un poco las paredes mientras se seca. Yo siempre tengo de referencia el que hice anteriormente, así que acá en esta zona voy a empezar a pintar con apenitas un poco de color, ¿sí? Como para seguir un poco lo que es la línea de base, ¿sí? Así lo vamos a ir agregando un poquito de color y de sombras, para que no nos queden las paredes completamente blancas, tener algún color. Por eso en algún lado también vamos a poner, siempre tenete un siena preparado para darle algún toque de color más, pero que tenga, para mí me gusta en este caso, una base de lila, de morado, ¿sí? Otra cosa que hice, que voy a hacer que las ventanas, en el anterior las había hecho celestes, en este caso las voy a hacer con un violeta muy clarito, porque de alguna manera tengo que simular el vidrio, pero me imagino que si es la hora del atardecer y si todo se refleja en las ventanas, ahora los vidrios los voy a hacer con una tonalidad violácea, al que le voy a agregar apenitas un poquito de azul. Estoy usando el cerúleo, pero muy poquito, apenas se va a notar. Es decir, va a tener una tonalidad diferente de la anterior, pero para que simule vidrio voy a seguir con esta tonalidad. Lo mismo acá en esta cabina que también tiene vidrio, la voy a pintar con un violeta muy clarito, y le voy a poner una pintita de cerúleo en algunos lugares para que siga teniendo esa sensación de vidrio, ¿sí? Bueno, ahí estoy manchando la pared. Voy a empezar voy a correr un poquito esto así, ahí, y voy a empezar a trabajar estos sectores de lo que son las veredas, ¿sí? Con estos grises, para ya ir dando cierta profundidad. Ahí, a ver si se ve bien. El camino, lo que es la escalera, estas son escaleras muy empinadas, es muy bonito el lugar, y tiene una muy buena perspectiva para trabajarla, ¿sí? Así que con todo lo que vieron con Gladys, esto les va a venir bárbaro. Ahí ven. No sé si se ve el color que estoy agregando, ¿sí? Y voy a seguir
por acá un poquito las casitas también. Esta otra pared las voy a empezar a ensuciar también para que haya un poco de continuidad con la copa de los árboles, ¿sí? Y vamos a tener que esperar un ratito y dejar secar. Mientras tanto, ustedes pueden ir trabajando en los lugares que ya ven que están secos. Ahora vamos a hacer los faroles y vayan viendo de ir reforzando ciertos lugares de las veredas. Todo lo que ustedes sientan que pueden ir poniendo más color sin esperar. Y lo que haya que esperar, bueno, ahora vamos a tener que sí o sí agregar un poco más de oscuridad acá. Y ahora sí vamos a esperar que seque. Trabajando, seguí haciendo algunos detalles más con microfibra, ¿sí? Acordate que hice los vidrios, ¿sí? Con un violáceo y un poquito de azul cerúleo para que mantenga esa idea de vidrio, ¿no? Pero ya con algún reflejo violáceo. Fíjate que estas las hice solamente celestes. Bueno, y lo que vamos a hacer ahora es empezar a trabajar un poquito las lámparas, los faroles, y voy a trabajar con gris de paint. Acordate, si no tenés gris de paint lo puedes formar con negro y un poquito de azul, y el azul va a venir bien porque al tener esta mezcla de violáceo, acordate que el violeta también es una mezcla de azul y magenta, o azul y rojo, depende, así que va a ser creo yo una buena combinación. Así que yo voy a empezar a trabajar el farol, los faroles, ¿sí? Con estos colores, y obviamente vamos a ver luego cuando seca si necesitamos reforzar un poquito más el color o no, pero ya le vamos a ir dando esta estructura a nuestra obra, y los faroles son como un punto clave del diseño, ¿sí? También voy a empezar a poner acá más oscuridades, ¿sí? En lo que es el follaje, y también para eso voy a usar el gris de paint, así que eso nos va a venir bien para empezar ya a delimitar un poco más las oscuridades que hablábamos. Así que voy a preparar un poco más de gris de paint. Yo lo tengo en la paleta ya preparado, y en mis pastillas me vino gris de paint, pero no necesariamente tenés que tenerlo, siempre podés armarlo. Así que ahí empiezo ya a poner más, a profundizar algunos sectores, ¿sí? Fíjate que estoy a la vez usando dos pinceles, siempre mis caballitos de batalla son estos dos, y hoy incluí este otro que tiene pelo, es mejor el pelo de Marta, entonces absorbe más agua, pero en este caso no necesito tanto. Así que bueno, ahí sigo reforzando, ¿sí? Los negros, si se va un poquito no importa. Ahora después vamos a pintar los árboles y ya va a ir teniendo como una estructura más armada. Voy a pintar también estas barandas, ya las voy a ir marcando. Sí, esta sería. Me va a quedar un poco claro, así que ya lo voy reforzando con oscuro. No le pongo negro, le voy a poner este gris de paint que me parece que queda muy bonito. Después lo que voy a hacer es sí reforzar un poco con la microfibra, pero como detalle, no completo, no lo voy a completar.
para que quede un trabajo más delicado. ¿Sí? Me queda una, pero me parece que no la dibujé y ahora no sé por dónde viene, así que debe venir por acá. Ahí. A veces conviene dibujarlo antes para guiarnos, para no equivocarnos. Bueno, seguro va a quedar claro, pero hay tiempo de oscurecer. Voy a pintar esto acá adentro. Ya empecé a darle los detalles a las puertas o a los lugares internos, ¿sí? Al techito. Un poquito a las paredes, un poquito de azul. Estoy pensando que puede quedar bien también, para que no sea tan... Si acá te quedó medio acumulado, todavía tenés tiempo de retirarlo. Después a esto le voy a dar unos toques de tinta china, ¿eh? Al fin de todo le voy a dar unos toquecitos de tinta china negra para reforzar algunas hojitas, algunos puntitos. Acá me quedó medio acumulada, así que voy a sacar. Ahí. Y así voy empezando a mover algunos colores para que no nos quede tan vacío, ¿sí? Y le estoy poniendo un poquito de azul. Y acá voy a subir un poquito más el follaje porque me quedó medio corto, así que bueno, ahora que puedo voy a empezar a subir un poco más. Es que para agregar hay tiempo, así que ahora lo podemos hacer, ¿sí? Bueno, ahí ya va tomando un poco de color esto, de forma. Voy a dejar secar. Y lo que voy a hacer ahora es trabajar con los árboles, ¿sí? Pero bueno, voy a ver cómo... No quiero que los troncos que se vean completamente, sino que se vayan como perdiendo en la copa de los árboles, ¿sí? Así que voy a dejar secar y voy a empezar a pintar eso. Tenemos que hacerle los vidrecitos ahí. Le toca a los árboles ahora empezar a recibir algo de color, así que lo que voy a hacer es empezar a mojar y ya ir colocando el color, que estoy usando un marrón muy oscuro y ya lo voy a ir mezclando con el gris de paint para que tome bastante protagonismo, ¿sí? Y ahí es donde yo lo que voy a empezar a hacer es a meterme en la copa de los árboles. ¿Sí? Quebrados. Y ahora esto tendría que estar bastante seco, ¿no? O seco completamente. Lo que digo es que ahora, una vez que yo haga las ramitas, voy a intensificar los oscuros
de la copa de los árboles para que quede, como te decía antes, bastante disimuladas, metidas dentro de la misma copa, ¿no? Así le da. Y ahí ya que estoy, ves que voy bajando y ya voy a ir confundiendo el lugar del nacimiento del árbol. Ya no sé ni dónde empieza ni dónde termina. Así que ahí ya lo voy a empezar a tocar ya con el pincel más fino. Y sigo con líneas quebradas, eso queda como bastante bonito. ¿Sí? Ahí. Voy a seguir con este árbol de un poco más atrás. Y también voy a hacer lo mismo. Acordate que habíamos hecho unos copitos de árboles a propósito, así que la voy a pasar por atrás. Eso queda muy bonito. La realidad es que no sé si estos árboles en algún momento de la temporada llegan a este color, pero bueno, quise variar un poco lo que son las tonalidades y creo que está bastante bien. Estas tonalidades son muy típicas de los árboles de los cerezos japoneses, así que no sé si estamos en lo cierto, pero bueno, podemos dar nuestra versión también, aunque no sea la real. ¿Ves? Ahí voy pasando por atrás. Eso me parece que queda muy delicado. Acá voy a reforzar un poquito. Ahí se me fue un poquito la ramita, así que tengo todavía tiempo. A ver si todavía lo puedo resolver. Sí, ahí está. Se me había ido mucho. Una rama muy gruesa. Ahí. ¿Sí? Y bueno, ahora lo que hice fue empezar a darle un poquito más de sombras a ciertos vértices de las ventanas, también con gris de paint, así que eso voy a seguir haciendo este refuerzo, dejar secar, volver a intensificar. Acá tiene como si fuera unos balcones, así unas rejitas, así que esto lo vamos a hacer al final de todo. Estas molduras también están un poquito tocadas para que sea con algo de sombra, ¿sí? Así que voy a seguir así, haciendo un poco más de sombras en estos lugares. Y yo ya creo que lo que nos queda, en realidad, sería esperar que seque y ya empezar a dar los últimos detalles, o de sombras o de ya de la microfibra y la tinta china, que le va a dar una terminación muy muy bonita. Pero para esto sí, lo vamos a tener que dejar secar y tener paciencia y esperar que esto se seque bien. Así que yo me voy a quedar trabajando en estas sombras. Vos andás fijándote a dónde querés reforzar, que no quede nada en el aire. Si bien es un poquito abstracto, esto no es como la realidad total, pero que dale algunas sombras en algunos lugares. Acá me olvidé de proyectar la sombra de este farol, así que la voy a hacer ahora. ¿Sí? La voy a hacer ahora con gris de paint y un poquito de violáceo, ¿sí? Y vamos a esperar que seque y vamos a ver dónde reforzamos, pero sí o sí lo que tenemos que hacer ahora es, bueno, esperar eso, y luego con tinta china voy a reforzar algunas ramitas más pequeñas y en sí reforzar un poco más los oscuros para que no nos queden las ramas tan visibles. Bueno, voy a empezar a trabajar con tinta china y liner, haciendo algunos toques en estos lugares para que nos quede un poco más de terminación. Lo que tiene la tinta china es que ya una vez que lo pones no se corre, entonces si está seco y le querés poner inclusive un poco más de acuarela arriba también, que es lo que pienso hacer, va a quedar muy bien, no va a pasar nada, ¿sí?
Estos detalles ya quedan por tu cuenta porque son detalles que hacen a la obra y va a ser a tu gusto, a tu criterio. Pero sí, inclusive con el mismo liner, dale distintas intensidades a la pincelada, ¿viste? No le des a todo igual, uniforme, que se pierda, ¿sí? Que se pierda. Yo lo que voy a hacer ahora, por ejemplo, voy a dejar el liner y voy a usar el redondo pequeño con un poco de oscuridad, bastante oscuridad, y voy a seguir retocando estas hojitas que habíamos dicho que las íbamos a hacer como por arriba. ¿Ves? Que le da otro plano, un plano más cercano, y a la vez le da, vamos a tratar de esconder un poco las ramas para que nos quede como más real dentro de lo que es esto, ¿no? Así que yo voy a seguir así y voy a ir reforzando con la tinta china ciertos lugares, ¿sí? A la vez que yo voy a ir haciendo con este pincel, voy a ir haciendo toques ya como sueltas, ¿viste? No pegado al árbol, eso queda muy delicado. Y vamos a ir completando algunos sectores. Lo mismo estas manchitas de acá, les vamos a poner algunos detalles más, pero ya más oscuros, ¿sí? Para que la mancha no quede tan plana, sino que ya tenga un poco más de volumen. Así que esto es un trabajo de paciencia, creo que te va a encantar. Si ves que no es un trabajo muy complicado, lo puedes hacer en una mañana. Acá el objetivo era empezar a tener algo de perspectiva, que nos cuesta a todos, la verdad. Y qué mejor que elegir una foto o tuya o de internet, pero que ya tenga algo de esos puntos de fuga que cuando vayas y te sientes en alguna de estas escaleras o en algún lugar que a vos te guste, puedas entender hacia dónde se dirige la perspectiva, dónde fuga la perspectiva, y entonces poder hacer de tus obras obras mucho más profesionales, ¿sí? Así que bueno, así yo voy a seguir y voy a ir completando estas copas con estos más que básicamente utilicé un poquito de violáceo y negro, y también creo que a los árboles voy a darle otra capa más de negro o de gris de paint para que tengan un poquito más de presencia, ¿sí? Pero cuidando que las formas sean delicadas, siempre etéreas, ¿sí? He seguido agregando oscuridades, y como el violeta y el rosado quedaban demasiado claros, lo que decidí fue empezar a agregar un poquito de azul, pero no azul del estilo del que usé aquí, que es un azul con un poquito de amarillo, es decir, un azul petróleo y un turquesa, porque es una mezcla de verde y azul, sino más bien un azul ultramar que se lleva muy bien con todo lo que es el violáceo, y entonces he logrado de a poco empezar a darle la oscuridad que necesito, porque si no quedaba demasiado claro. Así que usé ultramar, ¿sí?, mezclado con violeta, y en algunos sectores ya mezclado con un poquito de gris de paint o negro. Pero el ultramar es como otra gama de los azules que vira un poquito para el violáceo, entonces nos ayuda a ganar oscuridad y se lleva muy bien con el violeta. ¿Ves qué bonito queda estos matices? Lo mismo hice acá, y lo mismo estoy haciendo en estas sombras, que es el azul ultramar muy pero muy lavado, pasarlo por arriba de ciertos lugares donde ya tengo pintado. Acordate que cuando hablamos en la primera clase de los gradientes, esto te sirve para ir dándole capas de colores sin agobiar y sin tapar lo que tenés abajo. Entonces, con estos gradientes muy diluidos, muy bajos,
vos podés ir dándole esa oscuridad que necesitas, pero bueno, en este caso estoy utilizando un poquito de azul para bajar un poco más la tonalidad, ¿sí? Así que yo acá termino con esto ya prácticamente. Ahora voy a terminar de hacer algunos detalles más con microfibra y con el liner y tinta china, pero fíjate cómo de a poco se va logrando esa oscuridad que necesitamos. Si bien supone que es un árbol tipo un jacarandá o un árbol así que tiene esos violáceos, en algún lado sí o sí tenemos que utilizar estos más oscuros para poder lograr una sensación de profundidad, ¿sí? Así que acá me sigo con este tema, profundizando los oscuros, y en el próximo videito, ya para terminar, le vamos a dar algunas terminaciones más con microfibra y liner y ya se termina el trabajo. Bueno, estoy haciendo un poquito con tinta china y liner en algunos lugares donde todavía está húmedo. Me gusta porque se funde con el resto y no queda la mancha tan marcada, ¿sí? No sé si se ve cómo se va fundiendo la tinta china, es muy bonita, ¿sí? Y da una tonalidad muy intensa. Así que yo ahí lo que estoy haciendo es reforzar algunos puntos de oscuridad, ¿sí? Eso vos anda fijándote qué es lo que te gusta hacer. No tiene por qué ser exactamente igual que a este. Sí, la sutileza de los árboles, de no dejar ninguna rama dura, ninguna rama que sea como tosca, sino que darle esa ligereza que tiene lo verde, el follaje, ¿sí? Ves que yo voy trabajando acá prácticamente todo húmedo sobre húmedo para lograr ese efecto que se funda un poquito, ¿sí? Un poquito más de oscuridad, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora, pero esto lo voy a hacer con la fibra, porque no tengo un pincel tan finito y esto quiero que sea algo muy sutil, no quiero que sea una mancha o una línea gruesa. Con esta fibra, microfibra, voy a hacer los detalles de algunos balcones, ¿sí? Así que voy a hacer, pero fíjate que lo que hago es darle las líneas, pero no remarcando completamente, sino que quede esbozado, que quede. Ya de por sí esta microfibra es bastante finita, pero fíjate de hacer distintas presiones para lograr distintos efectos, ¿no? Y ahí vamos completando. Voy a tener que hablar un poquito de esto así, porque si no, no me deja el ángulo. Voy a hacer unos detallecitos. Viste que estos balcones antiguos tienen esas rejas con formas, y bueno, ahí fíjate que le querés agregar. Las molduras son importantes de los edificios parisinos, ¿sí? Bueno, y lo mismo abajo, tiene como unas molduritas en la pared, así que vamos a intentar hacer alguna moldura. Estas fibras son fundamentales en este tipo de acuarela, me parece a mí, que tengas de distintos grosores para que puedas experimentar. Porque ¿qué pasa con el pincel, con el liner? Por más finito que sea, hay lugares donde apenitas tenés que marcar y por ahí se te corre un poco o queda la marca muy gruesa. Entonces podemos, no nos tiene que quedar un trabajo como muy marcado en algunos lugares, ¿no? A ver, ahí quiero un poquito más de
de follaje. Bueno, fíjate vos que después vos podés inclusive subirte arriba de la... Si es subir es arriba. Subirte a la... tapar un poquito las ventanas, como para dar esa sensación de que la rama se viene hacia la ventana, ¿sí? Ahí voy a agregar un poquito más. Bueno, y ya te digo, ahí se me fue mucho. Lo que es el violeta se lleva muy bien con el azul ultramar. Es ese azul que tiene ese dejo de violáceo, entonces nos viene bien para este trabajo, ¿sí? Fíjate que acá ya se está secando y de nuevo le voy a reforzar porque aún me parece que necesita un poco más de oscuridad, y lo mismo acá. Y también hay que saber parar, ¿no? Me parece que yo ya no estoy sabiendo cuándo parar. Ahí. Bueno, así que ahí yo ya le di algunas terminaciones con la fibra. Acá hay unas molduritas que también vamos a marcar. Darle unas sombritas a este piso que es como un balcón interno, ¿sí? Ahí. Y bueno, creo que es cuestión de ir terminando. Acá por ahí le tengo que dar un poco más de oscuridad también, así que lo voy a reforzar con un poco de azul. Lo lindo de la acuarela es la transparencia, ¿no? Que vos tenés pintado un color y arriba le podés pintar con otro color y se ven ambos colores. Ves que yo ahí tenía pintado los vidrios de un lila bastante clarito, y ahora le estoy poniendo un ultramar también con un gradiente muy bajo, y realmente queda muy bien. Este techito me parece que lo tengo que reforzar un poco. Así vas a hacer tu trabajo con tranquilidad, pero es un trabajo rápido no vas a tardar mucho, porque en realidad no es tanto lo que tenés que pintar, básicamente es el follaje, lo demás es prácticamente una aguadita y terminar con tinta china y marcador, así que no es tanto tampoco, ¿sí? Bueno, ya estamos terminando, ahora vamos a dejar secar y vamos a ver el terminado final. Cuando seque vemos cómo queda. Acá tenemos prácticamente el terminado, todavía están frescas algunas cosas, fíjate todo lo que le agregué de la copa de los árboles para que tenga esas improntas de oscuridades, ¿sí? Con ese fondo rosado, violáceo de fondo. Seguí haciéndole algunos detalles con microfibra y con la tinta china y el liner, sobre todo en lo que son las ramas más finas, ¿sí? En este lugar también le reforcé un poquito estos pasamanos o las barandas en algunos puntos. Fíjate de no hacer absolutamente algo como muy uniforme, sino reforzar algunos lados y tirarlo como para que quede, que empieza grueso y termina fino, eso queda bien. Y bueno, he seguido dando algunas oscuridades acá abajo para marcar lo que es el cordón de la veredita, ¿sí? Así que ahí voy a levantar un poquito para que veas, ahí está, y voy a poner el otro, ¿sí? Me sigue gustando más por una cuestión de que estos colores así turquesas y demás son muy hermosos, pero bueno, quería cambiar también y hacer una versión un poco más cálida, y también quedó bastante bien. Así que bueno, te animo a que sigas experimentando, ¿sí? Y a ver tus dibujos, tus acuarelas.